Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal y la nitidez del canal 85 de WIN y el canal 85 de Claro, Voz Media Network. Gracias a los que me siguen a través del canal Noticias 16, canal 16 del cable de Altiz, canal 18 del cable de Claro. Qué privilegio es para que conversar con todos los que en este momento están entrando a través del canal de YouTube Voz Media Network. Ahí transmitimos en vivo y conversamos con ustedes a través de todo el programa. Gracias a los que me siguen también a través de Primera Mano RD, mi canal de YouTube personal. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches aquí. Aquí estamos en esta noche de viernes, con todo menos con miedo. Miren, amigos, es difícil uno sentarse y ver con objetividad, como dicen algunos teóricos de la materia, la situación económica. Si bien es cierto, en los últimos 2 años, 3 años, hemos estado en diversos aprietos, primero por la situación del COVID, que ciertamente golpeó al mundo, sacudió al mundo. Pero además del COVID, vino luego la crisis de la guerra Ucrania y Rusia. Los efectos colaterales los hemos sentido. Los combustibles, la situación económica, el aumento del costo en los fletes, bueno, todo eso lo vivimos junto con lo que ya estábamos sufriendo con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es una guerra comercial que tiene 5 o 6 años y que ciertamente ha ido en una escalada en el golpeo de la inflación a nuestros bolsillos. O sea, todos los días la capacidad de compra nuestra se reduce mientras los productos de los artículos de primera necesidad suben su precio. El escenario ha sido ese. Y en ese escenario llegó Abinader al gobierno. Abinader, que su promesa principal es el fin de la corrupción y fin de la impunidad. Sin embargo, junto con esa promesa, la gente entendió que vendrían aires de bienestar económico para la sociedad dominicana. Y han pasado 2 años y medio que ciertamente ha habido esfuerzos. De hecho, en primera instancia se vio ciertos esfuerzos de parte del gobierno por reconstruir el tema económico. Pero a medida que han ido pasando los días, esos esfuerzos se han quedado en nada. Y digo que en nada porque a pesar de que el gobierno hace un esfuerzo solícito por ayudarnos a entender de que la situación económica va bien, el gobernador del Banco Central sale y nos presenta unos números que uno a veces dice, coño, ¿será que estamos viviendo en Suiza, estamos viviendo en uno de esos países nórdicos donde la situación económica es bien buena? El Banco Central nos presenta números y nos da unas estadísticas que uno ciertamente duda porque uno dice lo que se está viviendo no es lo que dicen estas estadísticas. Lo que es peor es que el de abajo, el quintil más bajo, como dicen los economistas, o los más pobres, estamos sintiendo grandemente el golpeo económico que se ha dado en los últimos tiempos en la República Dominicana. Yo tenía mucho tiempo que no iba al supermercado y me abrumaba con los precios. No solo con los precios, sino que cuando usted compra, usted ve la capacidad suya disminuida. Antes, usted podía decir, bueno, ahora yo me voy a comer 5 libras de arroz.
ahora usted ha tenido que reducirla a 3. Si antes usted se comía 10 huevos en la semana, ahora solo se puede comer 5. Y no es un lujo, es que la situación económica ha ido empujando a la gente. Yo no soy economista, sin embargo uno tiene algunos tipos de conocimiento del tema. Pero voy a empezar hablando desde el área que me compete, la comunicación. La comunicación y el mercadeo del gobierno sobre el tema económico. Miren, yo pienso que el gobierno puede hablar y jugar con cualquier tema, porque aquí se ha estilado por mucho tiempo a politizar todos los temas. Aquí politizamos los temas de la delincuencia, los temas relacionados con las carreteras, los temas de la salud. Aquí todo se politiza. Y quizás es una de las grandes falencias de nuestra sociedad por las cuales los políticos no le han dado seriedad a los temas fundamentales. Porque como todo se politiza y nosotros no le exigimos a la clase política que nos respete y que nos dé señales correctas, hay un circo. Todos los días nos ponen un tema, todos los días cherchan, todos los días, y al final la situación que debe abordarse no se aborda. ¿Qué ha sucedido con la comunicación respecto al tema económico? Yo digo, usted viene y hace una rueda de prensa, usted viene y lanza un comunicado, usted viene y hace lo que sea, diciéndole a la gente que las condiciones económicas van a estar mejor. Usted se posiciona mejor ante el electorado, si lo que está buscando es un tema electoral. Si está buscando estabilizar a la sociedad, yo ayer citaba en el programa las palabras de Winston Churchill cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Lo único que les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Porque Churchill no podía decirle a la gente en ese momento, le voy a ofrecer oro, le voy a ofrecer calle de cristal, porque esa no era la realidad. Y hoy analizando la situación de ese país, si no hubiese sido por el punto realista con que Winston Churchill, primer ministro, le planteó a los ingleses las cosas, quizás ellos estuvieran en una burbuja como estamos nosotros. El PLD le hizo mucho daño a la sociedad dominicana porque durante mucho tiempo le habló una mentira tras mentira sobre la situación económica. Estamos creciendo, tenemos número de oro. Claro, tenemos número de oro cogiendo prestado al por mayor y al detalle. Y nos mantuvieron en esa comunicación, una comunicación engañosa, retorcida, que la gente decía, pero es que lo que nos están diciendo no corresponde con mi bolsillo, no corresponde con la forma en que yo vivo. Se fue el PLD. Entendíamos que esa discursiva, que ese allante que nos han planteado, nos planteaba el gobierno pasado, esto se iba a terminar ahora. Vino peor. Porque ahora los funcionarios del área económica, parece que como están tan bien, parece que como vienen de sectores muy buenos, vienen de los ricos, ellos se sustraen de la realidad social que viven los dominicanos. Señores, hay un informe de UNICEF del año pasado que destaca que la capacidad de comer de los dominicanos se ha reducido más de un 30%. O sea, si en una familia, si un niño de una familia se comía 3 huevos, ahora, con este proceso que estamos viviendo de tipo económico, apenas se puede comer 2. Y eso es porque la inflación se ha comido más del 30% de nuestro salario. O sea, el que gana 5,000 pesos, por poner un caso, ya hay 1,500 que va perdiendo. O sea, esos 5,000 pesos tienen 1,500 pesos menos porque la inflación se los traga. La inflación es la subida de los precios. Yo pienso que el gobierno tiene que concentrarse en comunicar mejor el tema de la situación económica. Lejos de politizar y de hacerle entender a la gente que estamos viviendo en el país de la maravilla,
nosotros tenemos que tratar de que la sociedad, y digo nosotros, porque no solo es un tema del gobierno, es un tema de todos. Hay que tratar de que la sociedad entienda, que la sociedad perciba, que la sociedad pueda ver que hay voluntad real de ver cómo se resuelve el tema económico. Pero cuando insistimos sobre un tema que no es real, la gente puede comenzar a perderle el respeto al gobierno. No es cierto que la situación económica está buena. No es cierto que está mejor. Pero también otra de las cosas que la gente se cuestiona es y dice, pero si antes el problema era que la corrupción se llevaba gran parte del dinero, ¿por qué ahora se sigue yendo el dinero a dónde se está yendo? Bueno, lo que pasa es que ahora también hay mucha gente que está haciendo negocios en el gobierno. Pero también el gasto público no se ha reducido, o sea, la cantidad de nómina, la cantidad de lo que se gasta un funcionario en gastos superfluos tampoco. Entonces, cuando usted evalúa, el tema económico, como siempre, se ha convertido en un tema de campaña. Mientras los dominicanos todos los días tienen menos dinero para vivir. ¿Entienden? Menos dinero para vivir. Por eso yo insisto y digo que hay que sincerizar el tema. Hay que plantear el tema desde el punto de vista de ver cómo se va mejorando. Pero usted no mejora si no reconoce que tiene una crisis. Un paciente que le duele una pierna y que va al médico y el médico le dice, usted tiene que inyectarse y tiene que hacerse este tratamiento, y el paciente le dice, no, pero es que yo no tengo nada ahí, pero no, usted que sabe. Lo primero es reconocer que tenemos una crisis. Y económicamente hablando, tenemos una crisis. Porque la sociedad todos los días está peor que como estaba antes. Entonces, no es cierto que estamos viviendo bien, que todo va bien. No. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sincerizarlo. Miren, señores, estamos en esto. Ahora, usted no me puede hablar de que hay que ahorrar, de que hay que economizar, cuando aquí hay funcionarios que todos los días se fututean un paquete de cuarto en amante, en bebés romo, en restaurantes. No. Eso es parte de lo que prende la chispa de la ira social. O sea, tú me dices que vamos bien económicamente, pero yo todos los días estoy más jodido. Pero tú me dices también que hay que ahorrar y yo veo que los funcionarios viven vidas de lujo. Yo no puedo ponerle 3 huevos a un hijo mío para que cene, pero hay tigres que se gastan toda la noche de los recursos nuestros, de los impuestos nuestros, se gastan 50, 60, 100 mil, 200 mil pesos en cenas. ¿Ustedes están entendiendo? O sea, hay que sincerizar el tema económico. Y yo pienso que uno de los grandes handicaps, uno de los grandes defectos que ha tenido el gobierno del presidente Abinader es precisamente el tema de la comunicación. El gobierno empezó mal cuando designó a la señora Milagros Germán como su directora de comunicaciones. Y la señora en el proceso demostró que no tenía conocimiento de comunicación estratégica política. Porque al final los gobiernos se componen de entes políticos. Votamos por políticos. Los políticos buscan el voto de la gente para administrar el Estado. Entonces, por tanto, la comunicación debe ser política, no politiquera, política. O sea, debe verse el componente social, debe verse el componente económico, debe verse el efecto psicológico que tiene. Hay un grupo de elementos que se deben estudiar a la hora de hacer cualquier declaración o demostrar en qué dirección va el gobierno. ¿Cuál es el problema fundamental que nosotros tenemos? Que la que empezó administrando la comunicación del gobierno no sabía nada de eso, y el que la administra ahora tampoco es eficiente en ese tema, el señor Homero Figueroa. Porque el gobierno no ha podido explicarle a la gente, no con 3 bocinas y lambones. Hay un tal Manuel Rojo, un lambón que estaba con nosotros al mediodía, con Guido y conmigo,
que ese ahora una bocina 25 horas el gobierno, no. Incluso le hace más daño en ocasiones que bien. Porque quiere justificar lo injustificable. No, eso no es comunicación estratégica. Eso no fue lo que yo estudié. Eso no es lo que yo veo el ABC de la comunicación, de la publicidad, del mercadeo, y no es eso. Y mucho menos del mercadeo político, que es otra cosa, muchísimo más complicado. Entonces, por eso yo he insistido que el gobierno tiene que empezar a reestructurar no solo la economía, sino la forma en que comunica las cosas que se hacen o no se hacen en el gobierno. Yo decía desde el principio que era un error que el presidente de la República saliera en todas las ruedas de prensa hablando. Eso es un error político. Porque si el presidente se equivoca, ¿quién va a enmendar ese error, esa equivocación? Si un funcionario se equivoca, él hasta lo puede destituir. Se equivocó ese funcionario, ahora cuando es él mismo. Entonces, por eso yo digo que el gobierno tiene que reestructurar no solo el tema económico, sino la forma en que comunica las decisiones económicas. Porque este año 2023 es un año electoral y por donde yo he visto los enfoques de los demás partidos, tanto de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD, es que van a atacar al gobierno por la parte económica. Y si ustedes recuerdan, a mí siempre me gusta hacer memoria. ¿Qué fue lo que pasó con el gobierno 2000-2004? No entendió la situación económica. ¿Usted no recuerda aquella campaña, cómo Leonel le ganó a Hipólito? ¿Quién te subió la luz? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió los plátanos? La campaña de componente socioeconómico hizo que la gente fuera militantemente a votar en contra de Hipólito. No fue ni siquiera a favor de Leonel, fue en contra de Hipólito, porque Hipólito había atentado contra la economía familiar. Usted puede no dar energía eléctrica, usted puede no tener seguridad ciudadana, usted puede muchísima vaina. Ahora, la gente tiene que comer. Y la comida tiene un efecto tan profundo que hasta le cambia el humor a la gente. Por eso yo he insistido que nosotros tenemos que sincerizarnos, y digo nosotros como sociedad. El gobierno tiene que darnos muestras de que tiene interés en resolver el tema económico y tiene que hacerlo ya. El gobierno no puede seguir dándonos vueltas y diciéndonos que la cosa va bien y cuando la gente va al colmado, al supermercado, a cualquier sitio, lo golpea la realidad. O sea, no puede haber un país el que nos plantea el gobierno desde los medios de comunicación y la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Son cosas diferentes. Por eso he insistido, insisto, vuelvo y lo digo, vuelvo y lo digo, vuelvo y lo digo. Hay que cambiar el esquema de comunicación sobre el tema económico. Sobre el tema económico y sobre muchísimos otros temas. Pero también hay que empezar a sincerizar las políticas públicas. ¿Cuál es el problema? Este año, por ejemplo, en exenciones fiscales, o sea, en subsidios a los grandes millonarios, el gobierno le va a dar 500,000 millones de pesos. Imagínense que esos 500,000 millones de pesos, que es el equivalente al presupuesto de educación, entraran al Estado Dominicano. ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos acueductos? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos mercados populares de INESPRE? ¿Cuántos comedores económicos se hicieran? O sea, la economía que impacta a los más pobres se agilizaría. Por eso yo he insistido que hay que entender cómo vive el de abajo. Porque cuando uno entiende cómo vive el de abajo, entonces uno está en mejor capacidad de poder producir algún tipo de posición, algún tipo de medida que pueda resolver la necesidad de la gente. Pero hay que entenderla. Usted en un restaurante
fondeado con 10 lambones, usted no entiende que la gente se lo está llevando el diablo. Y que hay gente en la mañana que tiene que comerse una empanada con un refresco o comerse una masita, como dicen en el barrio, una yaboa, con un refresco de 15 pesos para desayunarse. Por eso incluso la salud aquí es tan deficitaria, porque los dominicanos comemos mal. Pero no comemos mal porque no queremos comer langosta, pescado, no, es que no hay para comer esa vaina. Entonces la gente tiene que comer lo que aparezca. Y es de maña, y es de gusto. No. Entonces, insisto, hay que sincerizar el tema económico, pero hay que sentarse a vivir la realidad de lo que el pueblo dominicano vive día tras día. Vamos a ir a la primera pausa. En breve volvemos A Esta Hora con Obniel Ramírez.